famoso pegajoso techo de cristal. Estas frases son otra manera de decir que las mujeres en México dedicamos 5 veces más tiempo que los hombres a las tareas del hogar y por eso menos de la mitad podemos obtener un empleo, que solo 1 de cada 10 será jefa y quien lo logre ganará 34% menos que los hombres. Otra manera de decir que luego de una serie de reformas electorales se ha impulsado la participación de mujeres en la política. Sin embargo, aún hay muchos pendientes para lograr la igualdad. Que el hecho de tener cabildos más paritarios no implica que estos sean presididos por mujeres, pues solo el 12% de los cabildos son presididos por ellas. También es otra manera de decir que hay acoso o amenazas hacia mujeres que inhiben su participación política. La paridad política es necesaria para que las mujeres contribuyamos a la toma de decisiones que afectan nuestras vidas y así poder beneficiarnos del proceso de la democracia. Por ello es necesario visibilizar los obstáculos que las mujeres enfrentamos al participar en la vida política, social y económica de nuestro país. Acompáñame a escuchar a Adriana Díaz Contreras, secretaria general del Partido de la Revolución Democrática. Bueno, mi nombre es Adriana Díaz Contreras, soy secretaria general nacional del PRD y bueno, en el trayecto de mi vida política he de decir que cuando uno empieza a empoderarse, a capacitarse, empieza a entender algunos conceptos que tienen que ver con el desarrollo en la vida pública de las mujeres. Y no tan solo en el ámbito político, sino también en el ámbito profesional. Y en ese contexto, cuando conocí el tema de techo de cristal, pues dije, ¿qué es eso? Y la verdad es que en la vida cotidiana empecé a identificar diferentes situaciones en las que definí qué es el tope, es el límite que a veces las normas no escritas de los hombres, en estas reglas de hombres, pues te ponen un límite, te ponen un tope y eso impide que tú puedas avanzar tanto profesionalmente o políticamente. Entonces, estas situaciones pues hacen que uno de repente diga, no me voy a quedar aquí y tengo que trascender. Y eso pues implica sobre todo una serie de estar generando méritos para el reconocimiento en la vida cotidiana pública que de verdad nos ha llevado a romper ese techo de cristal o ese límite o ese tope. Y esto pues tiene que ver mucho sobre todo en los objetivos que te traces como persona y sobre todo el que los hombres, sobre todo de los que te rodeas, pues realmente romper esas normas que muchas veces les es imposible porque culturalmente pues ellos se apropian de los espacios de dirección, de los espacios directivos en las empresas y en el tema de la política pues era un tema de hombres y no propiamente de mujeres. Entonces creo que las mujeres hoy tenemos que avanzar, seguir avanzando y en ese sentido no tener topes ni tampoco límites que nos permitan sobre todo quedarnos ahí. Por supuesto que no hay piso parejo para las mujeres. Culturalmente las mujeres hemos jugado varios roles en la vida cotidiana. Hemos sido hijas, esposas, madres, amas de casa y tenemos que cumplir con una serie de actividades diarias que muchas veces nos anclamos a eso que creemos que es normal y que no podemos aspirar a poder lograr los objetivos en otro ámbito de la vida pública. Y eso, la verdad, se debe precisamente pues, a una falta de educación, de oportunidades de educación, de abrir horizontes y sobre todo también de políticas públicas que nos lleven a reconocer la igualdad entre los hombres y las mujeres como constitucionalmente pues, se ha avanzado y que en ese sentido pues, falta de esas políticas públicas también para que las mujeres no queden ancladas a estos estereotipos o a estas actividades cotidianas que les impiden muchas veces poder trascender en la vida pública y que ahí es el obstáculo principal porque culturalmente
les dicen cuál es el rol que debe de jugar la mujer. Entonces, por eso es importante que los gobiernos estatales, los gobiernos municipales y por supuesto el federal, pues pueda implementar políticas públicas que a las mujeres nos permita sobre todo tener esa oportunidad de trascender, y esto se refiere precisamente a presupuestos para las guarderías infantiles, las estancias infantiles, el tema, muchas mujeres sufren de violencia familiar y que muchas veces no tienen un acompañamiento en ese proceso y que requieren sobre todo del apoyo institucional para poder hacer un reconocimiento que esa no es una vida normal y que por supuesto hay más oportunidades para poder salir adelante y para poder enfrentar las situaciones económicas, las situaciones familiares, y esto las lleve a trascender en la vida privada, teniendo un empleo, teniendo cómo desarrollar sus vocaciones, y que esto permita sobre todo cumplir sus metas. Yo creo que en cualquier espacio en el que te encuentres siempre habrá un techo de cristal por esas normas no escritas de los hombres. Y esto es parte de un proceso cultural. Tenemos que seguir empoderándonos y sobre todo reconociendo cuáles son nuestros derechos y ejercerlos, visibilizarnos, y sobre todo hoy el PRD sin duda ha generado una reforma estatutaria que tiene que ver con declarar un Congreso feminista, un partido feminista, sobre todo que impulse un lenguaje incluyente y no sexista, que ayuda sobre todo en esta norma estatutaria a tener una unidad de acompañamiento para las mujeres que sufren de violencia en razón de género, cómo erradicarla, cómo prevenirla, y también presupuesto para ese acompañamiento y para cuando son trastocados los derechos políticos electorales de las mujeres y que no permiten precisamente romper con ese techo de cristal. Hoy en día el PRD está a la vanguardia, es progresista, cuenta con recursos económicos para la capacitación y el empoderamiento de las mujeres, pero aún y con todo ello hay que acabar con ese patriarcado que de verdad de repente nos asfixia, de repente hay que hacer méritos y méritos y méritos para poder lograr el espacio que uno tiene, y sobre todo muchas de las mujeres buscamos el reconocimiento como una parte de verdad, no por no ser visibilizadas, porque no tengamos un cargo, sino más bien porque creo que los hombres de repente no te reconocen en el espacio en el que estás. Y entonces es ahí cuando tienes que levantar la voz, cuando tienes que ejercer, visibilizarte, y de verdad es un gran reto, pero también es una gran oportunidad para un crecimiento personal, político, y romper con todas esas barreras. Tengo algunas anécdotas. Cuando inicié en el partido, tenía un compañero que era alto, y siempre que se dirigía a mí me señalaba con el dedo, ¿sí? Y de repente me tenía que hacer para atrás, y es una forma de intimidación. Y un día me subí a una silla y entonces le empecé a hablar así. Me dijo: oye, me vas a picar los ojos. Le dije: pues cada vez que te diriges a mí, esa es tu actitud, ese es tu señalamiento, y también a mí me has trastocado y me has violentado de esa manera. Entonces, a veces hay que, de verdad, empoderarse y romper con todos esos miedos para poder ir trascendiendo. A partir de ahí, yo quiero decir que, de verdad, es una forma de dar un paso adelante y un paso del reconocimiento que tenemos las mujeres. Hoy, las mujeres y los hombres tenemos igualdad, y esa igualdad es con la que tenemos que seguir luchando. Otra anécdota es de una compañera de aquí del partido que me decía: oye, Adriana, cada vez que hago méritos y siento que ya voy a alcanzar un espacio de representación, me ponen un piso más. Y cada vez que me ponen un piso más, tengo que hacer más mérito. Y déjenme decirles que sin duda
su líder era un hombre. Entonces, así como hay hombres que ejercen el patriarcado, esas normas no escritas, también hay hombres en este partido que son feministas y por supuesto que impulsan la participación de las mujeres. Hoy en día creo que las mujeres que estamos en el PRD nos hemos ganado nuestro espacio y esto ha sido a partir del trabajo y más trabajo y de seguir diciendo que tenemos que seguir visibilizando, pero sobre todo ejerciendo nuestros derechos y a romper con ese piso pegajoso y con ese tema el techo de cristal. De verdad, cuando nos empecemos a empoderar y a ejercer nuestros derechos, vamos a romper esas barreras. No es fácil, por supuesto que no. Esto es a través de un crecimiento personal, pero creo que todas las mujeres podemos lograr y aspirar a los cargos como lo hacen también los hombres. Bueno, primero lo decía, tiene que ver mucho con el tema de la educación, la formación cultural, cómo también te vas quitando de esas emociones y de esas culpas en las que te han formado, cómo vas reconociendo tus derechos, cómo vas exigiéndole a las mujeres que nos representan en la Cámara de Diputados y a los hombres que destinen recursos económicos para poder generar políticas públicas para el desarrollo de las mujeres y también las acciones afirmativas que hemos nosotras como mujeres impulsado al interior de los partidos políticos hoy a casi 68 años del reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres, pues vemos todavía una gran brecha y entonces quienes estamos ahí tenemos que impulsar la participación de las mujeres y empezar a abrir a partir de la paridad, en este caso en el Congreso de la Unión, en el Senado de la República, estos espacios de participación y las mujeres empezarnos a visibilizar. Tenemos que capacitar, dar herramientas a las mujeres que permitan sobre todo tener ese acceso a la vida pública. Y déjenme decirles pues que hay estudios por parte de la iniciativa privada de empresas que cuando las mujeres en este caso están en puestos de dirección es cuando más éxito han tenido en las ganancias de las propias empresas, porque será que las mujeres podemos de verdad y hemos demostrado a partir de estos estudios que se han hecho que somos capaces, tenemos esa capacidad, tenemos ese conocimiento y sabemos demostrar que podemos enfrentar el reto que se nos pone enfrente. Entonces, hoy, sin duda, hemos avanzado muchísimo en el tema normativo, pero también necesitamos empezar a accionar y vernos en las calles a defender los derechos de las mujeres que son violentadas. El movimiento feminista tiene mi reconocimiento, ese reconocimiento por esa causa, por esa lucha, porque todavía aún así sufrimos de violencia institucional, porque no hay el reconocimiento a estos movimientos feministas que sin duda luchan por la reivindicación de las mujeres, por las desaparecidas, pero también las mujeres tenemos que empezar a accionar para defender los derechos de las mujeres y empezarnos a visibilizar y con esto romper ese techo de cristal y romper con ese piso pegajoso.